Buen día alumnos, ¿cómo están? Hoy seguiremos con las clases. No olvidarse nunca de agradecerle a Dios por la salud, el trabajo y la vida. Y no olvidarse de las recomendaciones para evitar el contagio del COVID-19. Bueno, hoy día vamos a empezar un nuevo tema, que la continuación del tema anterior, de la sesión 1 de la sesión 2, es sobre la evolución del lenguaje. Vamos a hablar de la evolución del lenguaje. ¿Qué dice? El lenguaje es una facultad muy compleja del ser humano que por un lado es estable y por otro mantiene cierta variabilidad, es decir, que cambia y se avanza según la época, el contexto, los acontecimientos. De este modo, el lenguaje tiene la capacidad de incorporar expresiones nuevas, modismos y neologismos. Se encuentra en constante evolución, pero siempre el lenguaje está impregnado por las distintas corrientes de expresión que caracterizan a la época. El idioma español ha evolucionado a través de la historia, no es el mismo que se utilizaba durante la época prerromana que el que se utilizó luego de la etapa del español medio, español áurico o conocido como español de los siglos de oro. La variante del español usada entre los finales del año de los siglos XV y XVII. Por otro lado, existen elementos centrales que no varían. No todo es maleable y transitorio en el lenguaje. Si se diera de este modo, el entendimiento y la comunicación serían difíciles de realizarse. Todo sistema de signos lingüísticos debe remitir a un sistema de códigos estables que garanticen que las personas, más allá de las particularidades del caso, puedan comprender el mensaje. Ahí vemos una imagen de un juego que antiguamente lo hacíamos a través de una latita enviándose un mensaje a otro. La lengua es un sistema específico de signos que usan las personas para comunicarse. Tipos de lenguaje. Existen diversas formas de clasificar el lenguaje, dependiendo del ámbito de interés. Conozcamos los más importantes según el de modo de comunicación. Tenemos el lenguaje verbal, referido a todas las formas de lenguaje que hacen uso la palabra, comprende el lenguaje oral y el lenguaje escrito. El lenguaje oral utilizamos ¿qué? Utilizamos la palabra, ¿cierto? Utilizamos la palabra en el lenguaje oral y tenemos como ejemplos una llamada telefónica, un programa de radio, una discusión política. Y en el lenguaje escrito, signo gráfico, ya la escritura tenemos ahí. El lenguaje no verbal abarca las formas de lenguaje que se expresan mediante recursos diferentes a la palabra. Tenemos ahí los lenguajes no verbal, facial, que se refiere a los gestos faciales que comunican impresiones o estado de ánimo. Por ejemplo, la sonrisa como un indicador de simpatía. Lenguaje no verbal kinésico o lenguaje corporal se refiere a las secciones corporales que transmiten mensajes. Por ejemplo, los diferentes modos de sentarse o disponer los brazos durante una conversación, brazos cruzados, ambos brazos extendidos, piernas abiertas o cerradas, etc. El lenguaje no verbal proxémico. El lenguaje proxémico es el referido a la significación otorgada al uso del espacio físico y la distancia entre los sujetos durante el acto de la comunicación. Por ejemplo, entre dos personas relacionadas efectivamente, la proximidad expresa intimidad. Cuando dos personas tienen una relación jerárquica o distante, la cercanía puede expresarse acoso, cuando no se conocen. De acuerdo al contexto social o la manera de expresarse, dependiendo del contexto social en el que se produce el lenguaje, el hablante puede usar el lenguaje formal o el lenguaje técnico. Veamos cada uno por separado. ¿Qué es el lenguaje cotidiano o lenguaje informal? Es el utilizado en la comunicación interpersonal en contextos de confianza y horizontalidad de las relaciones sociales. Por ejemplo, entre la familia o el círculo de amistades requieren el uso de la lengua estándar. Se habla también del lenguaje coloquial, donde se acepta el uso de onomatopeyas, que son los emitidos por los animales, oraciones cortas, repeticiones, redundancias, entre otros. Tenemos el lenguaje formal, es aquel que atiende a formas de cortesía en contextos donde existe jerarquía o donde los sujetos establecen comunicación por primera vez. Este tipo de comunicación persigue garantizar la buena receptividad a los mensajes que se transmiten. Ese es el lenguaje formal. En el lenguaje técnico es aquel lenguaje propio de un determinado ámbito académico, institucional, laboral o en un lenguaje especializado en una materia, lenguaje científico, político, económico, cuyo uso es frecuente entre los miembros de una determinada comunidad profesional. Eso para los profesionales. El ejemplo del lenguaje de señas,
un conjunto de gestos corporales que representan distintos signos. Este sirve para lograr la comunicación principalmente con personas que tienen reducida su capacidad auditiva. Claro, eso es para los ojos. Lenguaje de programación. Dentro del ámbito de la informática se puede hablar de lenguaje de programación que permite a los expertos de computación crear programas a partir del uso de reglas de síntesis, operadores e instrucciones. Por medio de esto, el programador puede comunicarse con lo que con los distintos dispositivos de software y hardware que tenga a su alcance. El lenguaje figurado es el uso de palabras o expresiones cuya utilización alude a una idea diferente de su significado literal. Un ejemplo puede ser el término animal, al ser usado como adjetivo despectivo a una persona cuando en realidad su significado literal es ser vivo, pluricelular que se alimenta de otros seres vivos y que tiene la capacidad de ser sensible y de moverse. El lenguaje musical es un conjunto de signos que son interpretados y entendidos por personas dedicadas a la expresión artística musical. Fundamentalmente son expresados de forma escrita en las partituras. Esos van para las personas que les gusta la música. Ahí vemos una imagen de, están haciendo señas porque son personas que tienen poca audición. Lengua, lenguaje y habla. Diferencia entre lengua y habla. Dice, es necesario establecer una diferenciación entre los términos que suelen confundirse o utilizarse como sinónimos del concepto de lenguaje. Lengua y habla. ¿Qué es la lengua? Aparte de la lengua, que no es el órgano en el cual saboreamos las cosas, los alimentos, la lengua va a ser un sistema. Por un lado, dice lengua hace referencia a un sistema específico de signos que valen las personas para comunicarse. Para que esto funcione, este sistema debe ser retenido en la memoria de los hablantes y debe ser conocido por individuos con los que se quiere establecer la comunicación en cuestión. Es decir, ¿qué quiere decir? Que la lengua es social. La lengua es social y le pertenece a una sola comunidad lingüística. El habla, que por otro lado, es poner en uso aquel sistema de signos por parte de un grupo de individuos. Este término alude al acto individual y voluntario en el que eligen los signos concretos que se necesitarán para entablar una comunicación. El habla es individual, propio de cada persona. La lengua es el sistema de signos orales escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo social. El lenguaje, por su parte, es la capacidad de todos los seres humanos de comunicarse mediante signos para expresar nuestro pensamiento. El lenguaje es universal y finalmente el habla, manifestación oral de la lengua. El habla es individual. Aunque la lengua y el lenguaje se suelen utilizar como sinónimos, la realidad es que la lengua es el sistema que usamos para comunicarnos y se concreta en el habla, mientras que el lenguaje es la facultad humana, lo que sea apto a un individuo para expresarse. Ahí tenemos lengua, lenguaje y habla. Sistema de signos verbales, escritos y gestuales que usa un grupo para comunicarse, incluye las normas de la lenguaje, capacidad para expresar pensamientos e ideas a través del uso de signos verbales y escritos y gestuales, y el habla, expresión individual de la lengua. Muchas gracias chicos por su atención, nos vemos la próxima.